Señor, te damos gracias esta noche y el tiempo, Señor, que resta de nuestras vidas. Señor, es un tiempo de agradecerte, de decirte que tú eres bueno, Señor, que tu misericordia es para siempre, Padre. Te damos toda la honra y la gloria a ti, Señor. Gracias por este momento que nos permite reunirnos de esta manera virtual. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, los que están conectados, aún los que se van a conectar. Bendecimos sus familias, Señor, bendecimos su vida, bendecimos sus trabajos, empleos, empresas, emprendimientos y todas las cosas que están en su corazón, Señor. En esta noche te rogamos, Espíritu Santo, que puedas tomar control de nuestras vidas, que por favor, en el nombre de Jesús, puedas ayudarnos, Padre, a entender tu palabra, a que llegue a nuestro corazón, que nos des entendimiento para poder interpretar tu palabra, que baje a nuestros pies y nos pueda cambiar. Señor, te ruego por los que tienen necesidades económicas, familiares, empresariales, laborales, ministeriales, por todos aquellos, Señor, que tal vez en este momento están clamando por un milagro. Te ruego que sea propicio, Señor, por favor, a cada uno de ellos. Bendecimos la nación de Israel. Te ruego por la situación de guerra que hay en el Oriente Medio, ahí también en la parte de Europa, Señor. Guarda a tu pueblo, Dios, bendice Colombia. Te ruego que bendigas cada ciudad de Colombia, cada lugar, cada rincón, Señor. Bendice hasta donde llegue este mensaje en Estados Unidos, Señor. En el norte, en el centro, en Sudamérica, fuera de Latinoamérica también, Señor. Aquí estamos, Señor, en el nombre de Jesús. Ponemos todo en tus manos, quita todo estorbo desde ya. Te lo ruego, Dios, que quites todo estorbo. Señor, somos tus hijos y nosotros, Señor, siempre queremos hacer las cosas guiadas por ti. En este momento te rogamos, Espíritu Santo, que tomes control desde ya de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, que esta palabra quede guardada y cincelada en nuestros corazones. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén, amén y amén. Bueno, saludamos a cada uno de ustedes, hermanos. Buenas noches a cada uno de ustedes. Agradecemos su fiel sintonía. Le pedimos, como siempre, en esta noche que vamos a hablar de la palabra del Señor, pero que vamos a hablar a la familia, les rogamos ahí que usted pueda tener esa actitud en su corazón de decirle, Señor, pues esta noche háblanos, ayúdanos a entender tu palabra, porque tu palabra es viva, es eficaz, como dice Hebreos, que es más cortante que toda espada de dos filos. Así que dispongamos nuestro corazón, que sea el Espíritu Santo hablándonos a cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Esta noche, sí, lástima que no tenía para ponerme ahí como cocinero, pero esta noche quisiera, vengo tal vez que más que cocinero, como un sazonador de parte del Señor, para traerle una palabra. Mire, cuando se habla no sé si usted se acuerda, antes de entrar en materia, quisiera recordar algo. Si hay cosas difíciles, más que difíciles en las familias, es que hay cosas que causan controversia y nos cuesta ponernos de acuerdo, es cuando la mamá nos decía, ¿se acuerda? Cuando nuestra mamá o su mamá le dice, bueno, ¿qué quieren comer hoy? Entonces no nos ponemos de acuerdo porque todos tenemos gustos, todos tenemos comidas preferidas. A veces la mamá no decía nada y de repente nos sorprendía con el plato que a nosotros nos gustaba. Entonces a veces pasa que el plato que a nosotros nos gusta no le gusta a los demás. Entonces en el mundo espiritual es igual, hermano. Fíjese que la familia es como la familia, porque vamos a usar como figura la parte espiritual, es decir, vamos a usar como figura lo que se da en lo terrenal para aplicarlo a lo espiritual y en este caso a la familia. Mire, la familia es como cuando usted y yo nos preparamos para hacer un buen sancocho, una buena sopa, como se dice en Centroamérica. La familia es como cuando usted y yo nos preparamos para hacer un buen asado, una buena comida y poder disfrutarla. Entonces muchas veces nosotros vemos al interior de la familia y no la disfrutamos como tal vez disfrutamos una cocina o una comida. Fíjese que cuando se habla de sazonar, esa palabra sazonar, cuando uno se va al original y mira sazonar, significa aliñar y aliñar es potencializar algo que ya está, es decir, el sabor original de la cosa, o sea, carne, pollo. Y yo creo que si alguien entra en este momento va a decir, bueno, es que va a ser una clase de cocina. Bueno, más o menos, una clase de cocina espiritual. Entonces, aliñar es
encontrar un sabor que ya está de naturaleza y nosotros cambiarlo con los condimentos, es decir, con la sazón que a nosotros nos gusta o le gusta a la familia. ¿Por qué les digo esto? Porque fíjese que otra de las palabras que en el original significa sazonar, dice que es preparar, es sazonar, es aliñar con condimentos, dice. Entonces esta noche yo quisiera hacer un viaje, tomarnos de la mano con el Espíritu Santo y tomarnos de la mano con usted y hacer un viaje a la cocina de la familia. Y no a la cocina física, sino que a la cocina espiritual. Que esta noche nosotros podamos ver con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, podamos ver si realmente nuestra familia tiene sabor y si nuestra familia quizás está perdiendo el sabor. Si nosotros le hemos encontrado el verdadero sabor a la familia. Aquellos quizás que nos ven, que están a punto de formar una familia. Es como hacer un recuento, como hacer un inventario de ver cómo estamos, porque fíjese que cuando sazonamos algo, cuando se sazona algo, estamos buscando un equilibrio. Entonces es ver a la familia, es ver a nuestra familia y buscar un equilibrio a través de los sazonadores espirituales que le voy a hablar a continuación. Pero es como buscar un equilibrio, es como encontrar un sabor equilibrado para que nos guste, que sea agradable a nuestro paladar. Qué lindo es cuando el sabor de nuestros hijos, hablando espiritualmente, la sazón que tenemos en la familia, nos agrada a todos. Pero qué difícil es cuando quizás hay situaciones que se dan dentro de la misma familia que nos hacen perder el sabor de la misma. Cuando nosotros encontramos una buena sazón, sobre todo en lo espiritual para la familia, la hicimos porque nos la disfrutamos. Qué rico es sentarse a la mesa y disfrutar un buen plato de comida, un buen asado, algo que sea horneado, lo que sea. Pero lo más importante es que sea con amor y se disfrute en la familia. Entonces la familia es como ese banquete espiritual que nosotros tenemos que entender de que hay que aderezarlo. Muchos quizás ya nos olvidamos de aderezar, por ejemplo, la relación. Muchos quizás nos olvidamos de aderezar la relación con nuestros padres, con nuestros hijos. Tenemos que aderezarlo, es decir, es buscar un equilibrio, porque cuando se adereza, se cambia la naturaleza. Mire qué tremendo. Cuando nosotros aderezamos algo en lo espiritual, le cambiamos la naturaleza. Y en este caso, se trata de cambiar la naturaleza para bien en la familia. Levíticos 2:13. Dice la Biblia, el Reina Valera 60, dice, y sazonarás con sal. Mire. Entonces ahí está el primer sazonador. La sal es el sazonador por excelencia. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Quizás me quisiera quedar con la primera parte, porque vamos a hablar de la sal, porque como le repito, la sal es el mejor sazonador que nosotros podemos encontrar en la palabra. Miren, hay que sazonar la familia, hay que ver qué está pasando, porque muchos quizás están perdiendo el gusto de su familia. Quizás sí, quizás no, otros quizás quieren cambiarle la sazón o el sabor a su familia, pero es válido, fíjese, porque nosotros tenemos que ser personas que vivamos una vida agradable a Dios y también agradable a nosotros mismos, pero también hacérsela agradable a los que están a nuestro alrededor. Entonces, vamos a sazonar esta noche, nos metemos a la cocina, como le repito, a la cocina de nuestra familia y vamos a comenzar a sazonar, que el Espíritu Santo me auxilie, me ayude, me dé esa unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial para poder escribir en su corazón. ¿Qué le pido? Que esta noche, tal vez usted ahí no escriba, o si quiere hágalo, pero ¿sabe qué? Esta noche es un tiempo de revisión, porque creo que están pasando cosas que nosotros necesitamos entender de que hay una sazón espiritual en la familia. Vamos a aprender. Mire, hay muchos condimentos, hay muchos aditamentos que nosotros le podemos agregar en el área espiritual a la familia. Pero vamos a ver algunos que yo me sorprendí. Es increíble, mire, la Biblia es increíble, la palabra de Dios es increíble cómo cuando nosotros nos dedicamos a estudiarla, nos damos cuenta que es práctica, que es viva, que es eficaz y sobre todo quiere cambiar nuestra vida en el nombre de Jesús y sobre todo la vida de la familia. Vamos a ver entonces, con la ayuda del Señor, la sazón espiritual de la familia. No se olvide que cuando nosotros sazonamos algo, es porque lo estamos haciendo para que nos agrade a nosotros. Que esta noche el Señor nos ayude a encontrar la verdadera sazón de nuestra familia para que le agrade al Señor. Dios visita a las familias, hermano. Dios va a ver las familias.
Dios viene a ver qué está pasando. Dios viene a ver qué sabor tenemos, cómo olemos. Qué rico es entrar a una casa cuando huele y tal vez están haciendo comida. Qué rico es, por ejemplo, que llegamos a una casa y están haciendo una comida especial. Qué agradable. Bueno, la familia tiene que ser ese plato fuerte, especial para Dios. Pero nosotros nos tenemos que disfrutar, que el esposo se disfrute a su esposa, que la esposa se disfrute a su esposo, que nos disfrutemos nuestros hijos, nuestros nietos, que nuestros hijos puedan disfrutarse a sus padres, a sus abuelos. Eso es la sazón que realmente al Señor le agrada. Entonces, vamos a comenzar con el primer condimento, que es el condimento por excelencia, en lo que se refiere a sazonar. Esta noche, por eso le digo, venimos como cocineros, como sazonadores espirituales de parte del Señor, pero también a usted le toca ponerse el mandil, como dicen en algunos lugares, a usted le toca ponerse el delantal para sazonar su vida, para sazonar su relación, para sazonar su familia. Y tal vez hay alguien que nos escucha que está a punto de formar una familia o no tiene una familia, porque hablando de familias, hay diversos tipos de familia. Hay familias consolidadas, constituidas por un padre y una madre, con sus hijos, con sus nietos incluso. Pero hay familias en las que tal vez solo está el padre, o solo está la madre, o solo está la abuela, pero al final somos familia y es aplicable. ¿Por qué? Porque dice la palabra en Salmo 27, si no estoy mal, dice que aunque padre y madre me dejaren, con todo yo te recogeré, dice el Señor. Entonces, nuestro Padre Celestial es el Padre que sustituye a aquellos que, por ejemplo, no tienen un padre, que no tienen una madre, porque el Señor nos recoge y hace esa labor maternal o paternal en este caso, que cubre todas esas deficiencias que podemos tener en la familia. Entonces, entremos en materia con el primer sazonador por excelencia, la sal. Ahora, ¿qué le pido? Por favor, que mentalmente usted se forme una idea que está en la cocina, pero en la cocina del Señor, y que usted está viendo su familia y comienza a ver qué cosas necesitan, porque puede ser, y más que puede ser, yo diría todos, fíjese, todos sin excepción, necesitamos algún ingrediente para mejorar nuestra vida, sea en el matrimonio, sea en la familia, sea en el trabajo, sea como cristianos, seamos como ministros. Entonces visualicémonos todos como familia, o visualícese usted, mi querido hermano o hermana que es cabeza de familia, o esposos, visualicémonos como cabezas de familia y digamos, ok, ¿qué le falta a mi familia? ¿Qué condimento? Yo espero que con la ayuda del Señor al final terminemos y digamos, Señor, me falta esto, por favor dámelo, para que cambiemos la naturaleza de nuestra familia, para bien y para que logremos ese equilibrio que tal vez necesitamos. Lo primero es la sal. Pero ¿para qué necesito sal? Para cambiar nuestra manera de hablar. Mire, la sal tiene muchos usos. La sal es el condimento por excelencia. ¿Cómo le cambia el sabor la sal, hermano? Es increíble. Usted tal vez recibe en alguna ocasión alguna comida, tal vez toda insípida, y usted le echa sal. Algunos se pasan de sal, ¿verdad? Y la echaron a perder. Entonces, por eso le digo que esta noche, como sacerdotes del Señor, como cocineros del Señor, nosotros tenemos que encontrar el equilibrio correcto en cuánta sal necesitamos, porque la sal preserva. Por ejemplo, la sal nos ayuda para evitar que una herida se pudra, aunque arde y todo, pero vamos a ver por qué yo necesito sal en mi familia o en mi vida para realmente cambiar mi manera de hablar. Fíjese que Colosenses 4:6 dice de esta manera, la Reina Valera 60, sea vuestra palabra siempre con gracia, mire, sazonada, ahí está, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Mire, si hay algo que nosotros en esta noche como sacerdotes del Señor, para poder sazonar nuestra familia y que sea agradable la convivencia familiar y que sea agradable el matrimonio, necesitamos entender de que tenemos que revisar nuestra manera de hablar. La sal cambia la manera de hablar. La sal preserva. La sal es una especie de antiséptico. Fíjese que la sal nos ayuda a entender que Dios en su misericordia hizo un pacto eterno con nosotros. Cuando se presentaban las ofrendas, y se lo vuelvo a poner, ahí sí tiene que ver mucho Levítico 2:13, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Mire,
¿Cómo hablamos en la familia? ¿Cómo nos hablamos en el matrimonio? ¿Cómo hablamos a nuestros hijos? Y yo sé que estas situaciones a veces a algunos les incomoda, pero creo que es tiempo, iglesia, es tiempo, hermanos, de reaccionar, ver cómo estamos hablando nosotros. Tenemos que revisar cuál es el lenguaje que tenemos. Yo no hablo si decimos buenas o malas palabras, aunque no es correcto decir malas palabras, pero yo hablo de nuestro hablar en lo espiritual, cómo es, si nuestra voz es escuchada en el mundo espiritual, si nuestra voz es conocida en el cielo, si nuestra voz en la familia. No sé si le ha pasado, fíjese que normalmente pasa, quizás nosotros que tenemos tal vez solo hijos varones o las familias que tal vez solo tuvieron varones. Realmente a veces, bueno, y a veces, la única voz que a veces los muchachos respetan es la del papá, porque es la voz masculina. A veces, ¿va? Como le repito, porque ahora con lo que se está dando en las familias, pero vayamos a Colosenses 4:6, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Entonces, para sazonar con sal la familia necesitamos que haya gracia. Que haya gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es entender que Dios en su infinita misericordia nos dio a través de la muerte de Jesucristo vida eterna. Pero la gracia es ese favor inmerecido, la gracia es ese amor que no merecemos, porque fallamos. Entonces, todo comienza en la familia, sazonar con sal, pero tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Tiene que haber gracia en nosotros. Normalmente estamos viviendo un tiempo en el que solo nos dedicamos a señalar. Cuando llega la gracia, cambia nuestros señalamientos en entender de que primero tenemos que revisarnos nosotros. Cuando llega la gracia, sazona con sal para que sepamos cómo debemos responder a cada uno. Tiene que haber un código en la casa, tienen que haber límites. Nuestra manera de hablar a veces puede golpear a la esposa, al esposo, en el caso de las hermanas, puede afectar a nuestros hijos, puede afectar a nuestros padres. Entonces, ¿cómo hablamos nosotros? Porque fíjese que esa palabra, cuando dice sea vuestra palabra, esta palabra, valga el juego de palabras, significa en el original algo dicho, significa pensamiento. Entonces, sazonar con sal, nosotros tenemos que entender que no solo es cambiar nuestra manera de hablar, porque algunos pueden estar hablando y destruyendo a su familia con las palabras. Qué triste es. Miraba hoy, por ejemplo, por ahí algo que me mandaron, que dice que a los hijos, sobre todo a ciertos hijos, porque depende la vulnerabilidad o depende el trato que hayan recibido en la casa. Pero miraba yo ahí que dice que los hijos, la mamá le puede decir cualquier cosa y les afecta, sí. Pero cuando hablo de la familia donde están la figura paterna y materna, pero dice que a esos hijos, cuando el padre les dice no servís para nada, cuando el padre les dice sos un fracaso, no me siento orgulloso de ti, dice que eso es una herida, esa es una cuestión que les afecta toda la vida. Entonces, ¿cómo hablamos nosotros? Usted que es padre de familia o nosotros que somos padres de familia, ¿cómo hablamos en el matrimonio? ¿Cómo nos dirigimos a nuestros hijos? ¿Cómo nos dirigimos a la esposa? ¿Cómo nos dirigimos a nuestros empleados en la empresa, en el trabajo? ¿Cómo hablamos nosotros? ¿Será que hablamos igual en la iglesia como hablamos fuera de la iglesia? Entonces nuestra palabra tiene que ser sazonada con sal, porque la sal preserva. Entonces que nuestras palabras no destruyan, sino que edifiquen. Que nuestras palabras sean ese antiséptico que llegue a la herida para sanarla, no para echarle. Hay personas que con sus palabras es como que cuando usted tiene una herida y sí le echan sal, pero se la restriegan así para que se abra más la herida y comienza a sangrar. Entonces hay palabras que hacen sangrar heridas. Mire, si hay algo que está afectando en los matrimonios, en las familias, es que a veces las personas piensan que el que más ofende es el que gana la pelea, o el que más ofende o el que más grita es el que tiene la autoridad. No, mire, en una familia, cuando hay gritos, perdemos todos. En una familia, cuando nuestra manera de hablar no lleva sal, es decir, no va sazonada con sal, hermano, nos afectamos todos. Yo recuerdo, fíjese que tal vez una cuestión personal que le voy a contar. Yo recuerdo que cuando era niño, mi papá al final eso lo superamos, pero mire, aún lo recuerdo. Ya no me hace daño, pero lo recuerdo. Fíjese que yo recuerdo que a veces mi papá llegaba y comenzaba a alegar con mi mamá. Y yo sé que en algún momento tal vez hubo violencia. Yo me acuerdo que tenía como 5 o 6 años y yo lo que hacía era taparme los oídos para no escuchar. Entonces, a saber este ejemplo que yo le estoy dando,
¿Cuántos de nuestros hijos se taparon los oídos y nunca nos dijeron nada? Y tienen eso guardado en el corazón porque tiene que haber sal. Tiene que haber sal en nuestros labios, en nuestra manera de hablar, porque estamos buscando el equilibrio para cambiar la naturaleza de la familia. Por eso le digo, vamos a ver estos sazonadores espirituales. Y usted dirá, pastor, ¿y dónde los encuentro? Todos y cada uno de ellos vienen del Señor. Entonces tenemos que entender cómo hablamos en la casa, cómo se habla en la casa. Nuestros hijos, su manera de hablar refleja cómo nosotros hablamos. Escuche a sus hijos. Véale las actitudes a sus hijos. Vea cómo habla su esposa. Vea cómo habla su esposo. Pregúntele, haga el ejercicio. Pues quizás debería ser yo el primero. Pero hagamos el ejercicio de preguntarle a nuestros hijos, ¿cómo nos ves? ¿O cómo me ves? Pregúntele a su esposa, ¿cómo me ves? Yo sé que tenemos cualquier cantidad de defectos, pero no se trata de preguntar para señalar, se trata de preguntar para buscar el equilibrio, para llevar siempre esa palabra sazonada con sal. Porque mire qué pasa, en Marcos 9:50, la Biblia del lenguaje sencillo dice así, la sal es buena. O sea, la sal es buena, está diciendo, nuestra forma de hablar es buena cuando lleva sal. Pero si deja de estar salada, ¿cómo podrán, ustedes devolverle su sabor? Por eso, sean buenos como la sal, hagan el bien y vivan en paz con todos. Hermano, no perdamos el sabor que Dios nos ha dado de nuestra familia. Hay personas que andan buscando el sabor en otras familias. No digo que haya una infidelidad o no sé, pero están buscando el sabor de otras familias porque creen que esa familia tiene un mejor sabor. Entonces, nuestra tarea en el nombre de Jesús es tomar estos condimentos espirituales, estos sazonadores espirituales y mejorar el equilibrio y el gusto de nuestra familia, de nuestra vida, pero todo comienza con nosotros. Miren, no perdamos el sabor que tiene nuestra familia, el sabor que tiene su familia espiritualmente hablando, ese es el que le agrada a Dios. Pero hay que corregir algunas cosas. Entonces, comencemos a cambiar nuestra manera de hablar. Ya no hablemos desesperanza, hablemos con esperanza, hablemos con fe, hablemos con amor, hablemos con paciencia, porque todas esas cosas van a cambiar el ambiente espiritual y la presencia de Dios va a estar permanentemente ahí. Sal, no se olvide, esta noche échele sal. Mire, hay líos en su familia, échele sal. Échele sal a la familia. Pastor, cualquiera que se acaba de incorporar va a decir, pastor, y es que estamos hablando de brujería, que Dios reprenda al diablo. No, échele sal a la familia. Mire, no son perfectos nuestros hijos, pero échele sal para que cambie su naturaleza y sean hombres de bien como Dios sabe que van a ser. Tal vez no tenemos un matrimonio perfecto, échele sal al matrimonio. Échele sal para que cambie nuestra manera de hablar. Ve a su familia y diga, Señor, gracias, échele sal. Porque la sal preserva, la sal es un antiséptico, porque hay heridas ahí. Échele sal a la herida para sanarla, no para estarla abriendo. Mire, ya no es tiempo de estar abriendo heridas de hace muchos años. Hay personas que les gusta sufrir, son masoquistas, hermano. Hay personas que les gusta recordar cosas de hace 20, 30, 40, 50 años. Todavía se acuerdan de las carabelas de Colón. Todavía se acuerdan y están ahí. Entonces, porque a veces nosotros pensamos que en el matrimonio, por ejemplo, es el esposo o la esposa que le echa sal a la herida. No, a veces uno mismo se echa sal. Se acuerda de aquella situación. Entonces, sabe, busquemos el equilibrio. Que la sal como un condimento sazonador espiritual sea para encontrar el equilibrio en la familia, para que nuestra forma de hablar cambie, para que cuando Dios diga, me gusta esa familia. ¿Tienen problemas? Sí, pero hay que echarle sal, hermano. ¿Hay problemas? Echémosle sal, hermano. Echémosle sal que cambie nuestra manera de hablar. Y Mateo 5:13 dice que, porque usted dirá, pastor, ¿y dónde encuentro la sal? Todo viene de Dios, pero Mateo 5:13 dice que vosotros sois la sal del mundo. Tenemos que ser, entonces aquí Dios nos da una salida. ¿Quiere saber cómo aplicar la sal en su familia? Dice, la sal es buena, pero si pierde su sabor, entonces no permita que usted como sal pierda su sabor. Mire, no deje que el matrimonio pierda su sabor. No deje que su familia pierda su sabor. Porque algunas personas, hermano, pues me da tristeza decirlo. Yo le garantizo que algunas personas quizás nunca lo han dicho,
Pero si se les diera la oportunidad de renunciar a algunas cosas en la familia, sobre todo en el matrimonio, ya días se hubieran ido. Porque perdieron la sal. No perdamos la sal en el matrimonio. Y todo se evidencia en nuestra manera de hablar. No perdamos la sal. Usted es el condimento que Dios va a usar para bendecir y cambiarle la estructura, quizás hasta genética, de nuestras generaciones. La sal es buena, pero si deja de estar salada, ¿cómo podrán ustedes devolverle su sabor? Hermano, es que usted no va a cambiar a la persona. Es Dios que lo va a cambiar. Nuestros hijos, es Dios que los va a cambiar. Pero dice, sean buenos como la sal, hagan el bien y vivan en paz. Ahí hay 3 cosas que Dios nos pide. Seamos buenos. Entonces, ¿qué es? Cuando hay alguna situación que hay que arreglar con sal, es ser buenos en la familia, es tener misericordia, es tener gracia, es buscar la paz. Porque de esa manera es hacer el bien, es ser buenos, es hacer el bien y vivir en paz. Así se recupera el sabor. Queremos recuperar el sabor de nuestra familia, vivamos en paz. Pero cuando necesitamos encontrar la paz, tenemos que echarle sal. Sal, no se olvide. La sal en la familia nos va a ayudar a cambiar nuestra manera de hablar. El segundo que yo encontré aquí es el cilantro. Yo creo que se ha de estar riendo alguno, pastor, ¿y con qué nos salió ahora? Pero es el Señor. Este tema me lo dio el Señor hace 2 noches, ahí 2 de la mañana, haciendo parte de esto. Entonces, el cilantro me habla de la provisión de Dios. Y está en la palabra. Entonces, cambie su manera de hablar. Sazone con sal su familia, su vida, su trabajo, y se va a dar cuenta de que muchas cosas, puertas se van a abrir. Sazone con sal. Mire, no me deja pasar de ahí el Señor. Muérdase la lengua mejor antes de decir algo que usted sabe que va a herir a la otra persona. Recoja, mire, esta noche, ¿sabe qué podemos hacer también? Recojamos todas esas palabras que dijimos. La palabra tiene poder, hermano, pero si va acompañada con sal, hermano, va a ser efectiva. El cilantro nos habla de la provisión de Dios. Éxodo 16:31 dice, y la casa de Israel le puso el nombre de maná, y era como la semilla del cilantro, blanco, y su sabor era como de hojuelas con miel. Mire, aquí estoy haciendo como una especie de aprendizaje por espejo, como un ejemplo, lo estoy usando como una figura. Porque dice que el maná que el pueblo de Israel recibía, el maná que nosotros recibimos, es decir, la provisión de Dios, dice que era como una semilla de cilantro. Creo que usted ha visto la semilla de cilantro, es algo pequeño, algo pequeño. Entonces, aquí en Éxodo 16 dice que el pueblo había salido de Elín, que era el lugar de las palmeras. Habían salido de Elín y habían llegado a ese lugar, que era un lugar, el desierto de Zin. Aquí está, en el contexto usted lo puede leer. Pero el desierto de Zin era un lugar estéril porque era desierto. Entonces el pueblo de Israel sale de Egipto, va hacia Canaán con la promesa de Dios de bendición. Dios ya les había dado agua de la roca, había hecho un milagro y seguían ellos murmurando, pidiendo carne y pidiendo comida. Le decían a Moisés y a Aarón, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Allá comíamos gratis. Entonces, este condimento del cilantro, aparte que es oloroso, es rico el sabor el olor del cilantro. Fíjese que me lleva a algo. Hay personas o hay familias, porque estamos hablándole a la familia, pero también nos aplica a nosotros como cristianos. Hay familias que les gusta estar recordando cosas del pasado, cosas de Egipto. Vivíamos mejor antes que no éramos cristianos. Nos iba mejor antes que no éramos cristianos. Y despreciamos la vida eterna. Despreciamos o no le damos el valor que la vida eterna se merece. O el valor de la vida eterna, hermano, a veces la menospreciamos por recordar cosas. Hay personas, yo siento decir esto a alguien, hermano. Hay personas que Dios las sacó de hacer negocios ilícitos y en algún momento consideró regresarse a Egipto. Estas son esas personas. Entonces estaba el pueblo de Israel en el desierto de Zin. Entonces, ¿sabe por qué Dios los milagros los hace en lugares donde parece todo imposible? Para precisamente eso, para que entendamos que es un milagro. Y la casa de Israel le puso el nombre de maná y era como la semilla del cilantro. Entonces, la provisión de Dios venía del cielo. El problema es que aquí Dios permitió estas situaciones en el desierto porque este pueblo quería tener todo seguro. Mire, es que en Dios lo más seguro es Él. Porque nosotros no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Dios quiere moldear el carácter de su pueblo. Entonces,
El cilantro nos enseña, la semilla de cilantro nos enseña que la provisión viene de Dios. ¿Y cómo lo tipificamos o cómo lo hacemos como figura? Como el maná. Mire, el maná es la provisión de Dios. Dios ha provisto sustento para nosotros, para nuestra familia, para nuestras generaciones. Entonces, si hay escasez en la familia, veamos y digámosle, echémosle cilantro. Echémosle cilantro. ¿Y qué es cilantro? Es palabras de esperanza, de fe, de que la provisión va a venir de Dios. Pero puede ser que la escasez en este momento Dios la permitió para moldear el carácter de la familia, para que tal vez retomemos las oraciones que dejamos, para que tal vez retomemos cosas espirituales que antes hacíamos juntos como familia y hoy ya no lo estamos haciendo. Mire, Dios quería, porque aquí hay algo muy importante también. Dios quería, mire, todas las familias, todas sin excepción, creo que mentiría la familia que diga que no. Todas las familias hemos tenido altas y bajas. Todas, todas. En todas las familias ha habido tiempos de bonanza y tiempos de escasez. Pero yo veo acá que Dios llevó al pueblo al desierto para enseñarle que la provisión viene de Él. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos. La escasez a veces en las familias o las situaciones de adversidad, lo que Dios nos quiere enseñar es que dependamos de Él, no de lo que nosotros tenemos. Hay personas, porque el pueblo, es más, y este pueblo ni entendió. Si usted sigue leyendo Éxodo 16 en adelante, después del 31 se va a dar cuenta que el pueblo recogía como para guardar para mañana. Entonces, mire, a veces en las familias nosotros dependemos no de Dios, sino que de la seguridad de lo que tenemos en el banco, de la seguridad de lo que tenemos como bienes materiales. Y está bien que Dios nos siga bendiciendo en el nombre de Jesús. Pero no dependamos de eso, dependamos de Dios. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues, entonces aquí tengo tal vez alguna nota. Entonces mire, Dios quería sacarles la dependencia de Egipto. Y sabe que hay algo muy importante. Dios les cambió la dieta. Dios les cambió la dieta. Entonces la provisión de Dios nos va a cambiar la dieta, pero hay que sazonarla con sal para hablar diferente, pero también hay que sazonarla con cilantro. ¿Sabe para qué? Para darle un olor agradable como ofrenda y que nuestras actitudes internas y actitudes en la familia entiendan nuestros hijos y entendamos nosotros que la provisión viene de Dios. Filipenses 4:19 dice, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades. Y mi Dios, entonces ahí está la clave. La provisión llega cuando vemos a Dios como mi Dios. Algunos dicen Dios, entonces no lo sienten como propio. Y Dios nos dio todo y nos va a seguir proveyendo a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, desde el momento que nosotros tenemos a Cristo Jesús en el corazón, ya tenemos la garantía de que Dios va a suplir todas nuestras necesidades. ¿Habrá alguna necesidad en la familia? Es que a veces nosotros solo lo vemos en función económica, pero a veces en la familia hay otro tipo de necesidades, necesidades de reconciliarnos, necesidad de pedir perdón, necesidad de restaurarnos. Hay muchas familias que están con ese tipo de necesidades, necesidades afectivas, necesidades de un buen consejo. Entonces dice, Dios proveerá. Juan 6:35 dice, y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Por qué? ¿Por qué le puse Juan 6:35? Porque dice Éxodo 16 que el pueblo recogía el maná, que era como semilla de cilantro, y hacía una especie de harina, molía el maná, hacía una especie de harina y hacía una especie de pan, como torta, una especie de pan. Y con eso se alimentaban, le echaban miel y sabía muy rico. Dice que dicen algunos comentaristas, esto es un postulado, no es doctrina. Algunos comentaristas se atreven a decir que dice que ellos cerraban sus ojos y se imaginaban, como ese era un milagro, se imaginaban el color o el sabor que ellos anhelaban y como que pasaba. Eso es un postulado. Entonces, ¿qué le quiero decir? Aquí hay dos elementos muy importantes para poder sazonar con cilantro. Dice, el que a mí viene. Entonces, la provisión de Dios va a llegar, pero hay que ir a Dios.
Hay que buscar de su presencia. Hay que tener una estrecha relación con Cristo, porque eso nos va a quitar el hambre y la sed. Entonces, el que a mí viene habla de una estrecha relación. Sazonar con cilantro es tener en la familia una estrecha relación con Dios. Es tener en el matrimonio una estrecha relación con Cristo. Es tener como familia una estrecha relación con Él. Eso es sazonar con cilantro. Y ¿sabe? Porque es que siendo honestos, hermano, dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Qué difícil es pensar con el estómago vacío. Entonces dice Dios, ¿quieres tener pensamientos que vienen de mí? ¿Quieres sazonar bien? Entonces ven a mí. Y el que en mí cree. Entonces hay dos cosas muy importantes. Para que haya provisión de Dios para la familia, para que haya provisión de Dios para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que ir a Él, pero tenemos que creer en Él. Entonces es ir a Dios creyendo que hay. Entonces hay dos elementos. Dios quita el hambre y la sed. A veces hay hambre de justicia, hay sed de justicia. Entonces, ¿qué hambre o sed tenemos en nuestra familia? ¿Qué necesidades hay? ¿Qué necesidades hay? Yo soy el pan vivo. Yo soy el pan de vida. Por cierto, el domingo tenemos Santa Cena. Yo soy el pan de vida, dijo el Señor. Entonces, vayamos a Él, comamos de ese pan. Entonces, Dios quiere, hermano, veamos cómo está nuestra familia. ¿Le falta sal? Para cambiar nuestra manera de hablar, echémosle sal. Sal. Le falta cilantro porque tal vez duda de la provisión de Dios. Entonces esta noche digámosle, Señor, dame ese cilantro. Y ese cilantro es la semilla o es el maná. Y dice Cristo, yo soy el pan. Todo gira sobre Cristo, hermano. Todo gira sobre Cristo. Y mire, la tercera tiene mucho que ver con esta. La tercera es, no se olvide, una estrecha relación con Cristo. Es el que a mí viene y el que en mí cree. Entonces, que a partir de hoy, hermanos, en la casa, en nuestra familia, el que a mí viene, dice el Señor, el que en mí cree, dice el Señor. Enseñémosle a nuestros hijos, que sea nuestra forma de hablar diferente. El que a mí viene, dice el Señor, el que en mí cree, verá la provisión de Él. Mire, la harina, un tercer condimento, y usted dirá, pastor, pero la harina, el cilantro y la sal, sí, es que la harina, no sé si usted sabe los secretos de la abuela. Bueno, quizás yo en eso no sé mucho, hermano, solo miraba o he visto. Pero yo me acuerdo que muchos, para cuando algo les queda que hay que darle mayor consistencia, le echan harina, sazonan con harina. Hay mucho, usted sabrá, sobre todo las hermanas saben. Entonces la harina es un sazonador en la familia que nos enseña a morir a nosotros mismos. Mire, hermano, si nosotros no morimos a nosotros mismos en ciertas cosas que están pasando en la familia, no vamos a ver frutos. Mire que leyendo, porque me llamó la atención, de repente me apareció, y sé que hay gente de Barranquilla viéndome. Y aquí en Bogotá se hace. Yo recuerdo que ya por el 2014 más o menos, 2014, cuando estaba el Mundial, aquí, hermano, uno iba a ver los partidos allá al Parque de la 93 o a cualquier parque ahí, allá en Gran Estación. Y el caso es que, hermano, lo llenaban a uno de harina y de todo. Entonces yo prefería no ir porque, bueno, nunca me llenaron, bueno, nunca me echaron, pero yo miraba a las personas. Pero me llamó mucho la atención ver que en los carnavales, sobre todo, no sé si lo harán en la Feria de Cali, pero sé que en el de Barranquilla, aunque es una harina de maicena, creo que es, pero fíjese que, ¿sabe cuál es el significado espiritual de echar harina o de echar maicena? Aquí lo leía. En el carnaval dice que se borran simbólicamente las fronteras sociales. Se borran simbólicamente las fronteras sociales y económicas que durante el año separan la gente. Entonces, mire el trasfondo espiritual que le da el mundo. El mundo le está diciendo, ok, ¿quieres parecerte a mí? Échate harina o déjate echar harina. Entiendo que lo que hacen es que cuando le echan harina a la persona, si la persona no tiene, solo agradece. Entonces, como un acto de hermandad, ellos le vuelven a echar harina. Entonces, ¿qué le quiero decir? Pero si nos vamos al mundo espiritual, el trasfondo espiritual, que es el que nos interesa, Dios nos enseña que la harina sazona a la familia para que muramos a nosotros mismos. Morir al yo, morir al ego, al orgullo y a muchas cosas que tal vez pueden estar afectando a la familia. Segunda de Reyes 4:41 dice, pero él dijo, traedme harina, mire, ahí está. Y la echó en la olla y dijo, sírvelo a la gente para que coman. Y ya no había nada malo en la olla. La harina quita lo malo de la familia. Y usted era pastor, pero
Pero la harina, ¿a qué se refiere? Es morir a nosotros mismos. Aquí cuenta la historia en 2 Reyes 4:41. Eliseo llega a visitar, mire qué tremendo, porque Eliseo llegó a Gilgal. Y Gilgal es circuncidar el corazón. Gilgal significa quitar la carne, circuncidar. Y ahora dice el Señor que la circuncisión no es física, sino que es en el corazón. Entonces esto me enseña a mí que echar harina en la familia, condimentar la familia con harina. Por eso esta noche estamos revisando, hermanos, revisemos. ¿No será que necesitamos harina? Pastor, yo aquí tengo como 10 libras. No, yo no hablo de la harina espiritual o de la harina física. Hablo de la harina espiritual. Entonces, echar harina, mire, aquí había un problema. Llegó Eliseo de Gilgal, llega, encuentra a los profetas y había escasez. En ese tiempo había una hambruna. Entonces le dice a Giesi, ve a buscar algo para preparar un potaje o una sopa. Se va a Giesi y encuentra unas frutas silvestres que eran venenosas al consumirlas en mayor grado. Entonces, cuando comienzan a servir la sopa, se estaban envenenando. O sea, ellos dijeron, hay muerte en la olla. Hay cosas, hay problemas en la casa, hay problemas en la familia que pueden desencadenar en una muerte espiritual. Entonces necesitamos harina. Hay problemas a veces en las familias que pueden llevarnos a una muerte espiritual. Y esta noche, entonces, lo primero que hay que hacer para echar harina es circuncidar el corazón, porque él estaba en Gilgal. Entonces vino Eliseo, y usted lo ve ahí en 2 Reyes 4:41, vino Eliseo y echó harina. Y eso quitó totalmente el veneno que había, neutralizó el veneno. Entonces la harina que Dios nos está diciendo esta noche, lo primero es morir a nosotros mismos, es circuncidar el corazón. Es quitar del corazón de nuestra esposa o esposo, en el caso de las hermanas, o de nuestros hijos, de nuestros padres, de cualquiera en la familia o de nosotros mismos, aquellas cosas que nos estorban en nuestra relación con Dios. Juan 12:24 dice, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. ¿Por qué le menciono el grano de trigo? Porque la harina se hace de trigo. Pero la harina tiene que ser procesada. Tal vez usted está pasando un proceso familiar, pero necesita llegar a ser harina para echarlo en la olla de la familia. Mire qué tremendo, porque ahorita me estoy acordando. ¿Cómo se le llama aquí en Bogotá? No sé si en Colombia lo utilizarán en todo, pero ¿cómo se llama aquí en Bogotá? Esos lugares donde hay vicio y hay tantas cosas, ollas. Se da cuenta, el mundo sabe muchas cosas a veces que nosotros queremos ignorar o a veces no le damos la importancia. Entonces, la familia es como una olla, hermano, que hay que sazonarla. Hay que echarle sal para que podamos cambiar nuestra manera de hablar. Hay que echarle cilantro para ver la provisión de Dios. Y el cilantro es el maná, la provisión de Dios. Pero hay que acercarnos a Él. Pero hay que creer, hay que llegar a Él creyendo para poder ver la provisión de Dios. Y el tercero, la harina, me enseña que la harina va a cambiar la naturaleza, nos va a hacer de subir de nivel en la familia, nos va a arreglar muchas cosas el Señor, pero necesitamos circuncidar el corazón. Mire, saque del corazón ya todas esas cosas que le están amargando la vida. Saque de su corazón, muramos a nosotros mismos. Mire, las promesas de Dios a veces no se materializan en el corazón porque el corazón está lleno de mucha cosa. Hay que quitar toda carne, hay que permanecer en Dios, dice, separados de mí nada podéis hacer. No, tenemos que permanecer en Dios y no en la adversidad. Entonces, sazonar con harina la familia, sazonar con harina nuestra vida, es decirle a Dios, Dios, tú vas a quitar todo, pero yo voy a morir a mí mismo. Es que mire, en una relación el maduro es el que cede, pero no es estar madurando tanto hasta pudrirse, no. Hay que madurar. Tenemos que madurar como matrimonio, tenemos que madurar como hijos, como padres hay que madurar, como personas tenemos que madurar. Revisemos, es que esta noche estamos viendo a nuestra familia, estamos viendo nuestra vida. Para decirle, Señor, ¿qué pasa en mi corazón? ¿Qué hay en su corazón? Se lo pregunto directo. ¿Qué hay en su corazón? ¿No será que necesita harina? ¿No será que necesita entender que el trigo, mire, el trigo es una bendición, hermoso el trigo, suena hermoso, un campo de trigo se ve hermoso, pero el trigo no toda la vida permanece así, entra un proceso. Entonces, la familia muchas veces, Dios permite que entre a procesos porque necesita madurar.
Dios quiere hacer de su familia, Dios quiere hacer de su matrimonio, Dios quiere hacer de nuestra vida algo mejor. Y tal vez ya estamos maduros, por eso estamos siendo procesados. Entonces, el cuarto que ya encontré es lamenta. No lamentarse, hermano, sino que lamenta. Qué rico huele la menta, ¿verdad? No sé si usted ha tomado alguna infusión de menta. Es que fíjese que esto tiene una aplicación medicinal increíble también, ¿verdad? Entonces, la menta, necesitamos echarle menta a nuestra familia para quitar todo pecado. Lepra. Hermano, revisemos a nuestra familia. Pero como venimos del anterior, revisemos primero nuestro corazón, cómo estamos. Circuncidemos el corazón, pero quitemos todo pecado. Mateo 23, en este versículo, ahí vamos a ver las tres que hay ahí. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son cosas que debéis haber hecho sin descuidar aquellas. Miren, no quisiera ponerme a hablar de los fariseos, porque lo vamos a ver al final. Pero mire, en las familias a veces hay situaciones que afectan el corazón. Fíjese que la menta como sazonador dentro de sus propiedades, dice que beneficia el corazón, mejora los dolores de cabeza, tiene propiedades antisépticas matando bacterias, se parece a la sal. Fíjese que todas estas tienen propiedades, casi la mayoría antisépticas. Mejoran la digestión. Entonces tienen muchas cosas, pero ¿por qué le menciono que beneficia el corazón? Porque esto me lleva a algo. Mire, la menta nos enseña a través de Mateo 23, de que si hay alguna herida, fue producto de algo, de una palabra dicha, de una acción, de una ofensa, de algo que hicimos, porque a veces nosotros solo nos especializamos en ver lo que está pasando en nuestra vida y es válido, pero no nos damos cuenta del daño o el beneficio que podemos estar causando en los demás. Ay de vosotros, fariseos, porque diezmáis, dice la menta, pero descuidáis lo otro. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo es que la menta nos enseña que hay que quitar el pecado, pero ¿por qué? Veamos Hebreos 12:1 y 12:2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando le decía de que por qué lo aplicamos la menta como quitar el pecado, porque una de las propiedades que tiene la menta es beneficiar el corazón. Pero el corazón dice que no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino que lo que sale. ¿Qué tenemos en el corazón? ¿Qué hay en el corazón de su esposa, de su esposo? ¿Qué hay en el corazón de nuestros hijos? ¿Qué hay en el corazón en nuestra familia? Hay familias que viven esperando el momento de vengarse de una situación que vivieron. No, mía es la venganza, dice el Señor. Hay familias que viven con rencor, y hablo en general. Hay familias que viven tal vez con esa falta de perdón que tanto necesitamos. Entonces, por tanto, dice el Señor, entonces, ¿a qué nos lleva? Mire, la menta hay que echarle en la familia cuando hay pecado, y no necesariamente cuando hay pecado, sino que hay que estarle echando porque eso es un antiséptico que va a matar las bacterias. Hay bacterias familiares. Hay cosas que cogen esa forma de bacteria y se meten y afectan la familia. Entonces, la menta mata las bacterias familiares. La menta mata toda bacteria, es un antiséptico. Entonces, el antiséptico es santidad. Por eso en la familia tiene que haber santidad. Hermano, nosotros no podemos dar, hermano, yo espantado, escuchaba hoy, no se lo puedo decir porque realmente por respeto a usted, pero tengo un vecino aquí que pone unos reggaetones, hermano, Dios santo, digo yo. Dios de la gloria, dije, mejor cerré la ventana y aún así lo oía, mejor me puse algo para escuchar otra cosa. Hermano, qué letra, y perdone si hay alguien que le fascine esa música, yo espero que no, siendo cristiano. Pero hermano, esa es la sociedad que estamos viviendo, esa es la sociedad que nuestros hijos se exponen. Yo me acuerdo en mi tiempo, se va a reír, ¿verdad? Pero empezaba uno, mi amor, te he extrañado. Empezaba uno a escribir. Hermano, hoy uno ve textos aún amorosos. Bueno, no porque yo lo hago, pero he visto en algunos muchachos, ponen que la K
y tienen su forma de escritura. Entonces, todo ha ido cambiando. Pero ¿sabe que no ha cambiado? Esas bacterias espirituales que vienen del enemigo y llegan a las familias. Entonces necesitamos la menta para quitar todo pecado, toda lepra que hay ahí. Revisemos nuestra familia, hermano. Por tanto, nosotros también. Entonces, hay un peso que viene por el pecado. Entonces, hay familias que arrastran pesos porque no quieren deshacerse de situaciones. Entonces, esta noche echémosle menta, sazonemos con menta. Es que acuérdese que el sazonar es buscar un equilibrio para que el sabor de nuestra familia sea agradable a Dios y que nosotros nos podamos disfrutar ese banquete que es la familia. Qué lindo es disfrutarse la familia, hermano. Qué lindo es disfrutarnos en el matrimonio. Qué lindo es disfrutarnos con nuestros hijos, disfrutar nuestros nietos, disfrutar hasta las nueras o los yernos, en el caso de las hermanas. Qué lindo es disfrutarnos todo. Qué lindo es ver que nos faltan cosas, pero somos felices. Es que eso es lo que el Señor quiere. Qué lindo es ver que tal vez uno piensa más adelante, pero no hay nada más hermoso, hermano, que la sonrisa de nuestros hijos, que la sonrisa de su esposa o la sonrisa de su esposo. Qué lindo es estar en la casa y que tal vez usted sabe que mañana tiene que pagar Netflix y no tiene, no importa, pues hoy veamos lo que vamos a ver. Pero qué lindo es disfrutarnos las cosas, qué lindo es salir al parque a comerse aunque sea un helado o aunque sea sentarnos a la banca y reírnos de los demás. Eso es lo que necesitamos nosotros para sazonar la familia. Llegar a ese grado, quitar todo pecado. Qué lindo es saber de que no hay nada de lo que nos puedan acusar. Porque el pecado es integridad. Entonces, despojémonos de todo peso y corramos la paciencia. Corramos con paciencia la carrera. Hay una carrera que nuestra familia tiene que culminar, hermano. Y nosotros como padres tenemos que llevar la familia de la mano hasta que terminemos esta carrera. Viendo un muchacho ahí que es famoso en lo que hace. Él decía, miren, dice, mi familia, cuando le piden que hable de su papá, él se quebranta porque él dice, miren, mi papá, dice, siempre se quitó, siempre dejó de comprar cosas para dársela a su familia. Y siempre estuvo ahí, dice. Y en los momentos buenos y malos siempre estuvo ahí. Pero yo sé que hay madres que así han sido, allá han estado, en los momentos buenos y malos. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que realmente la verdadera felicidad, hermano, está en poner los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sabe, yo le quiero decir una cosa, su familia, Dios la vio y pensó en ella en la cruz. Tal vez no había ni nacido usted, no, obviamente no estábamos, pero Dios dijo, un día la familia, como usted se llame, va a tener una situación, pero se van a acordar del sacrificio que yo hice. Entonces echémosle menta. Saquemos todo pecado, toda lepra, toda situación que provoca, porque la mente es como un antiséptico que mata toda bacteria espiritual. Hay bacterias espirituales que lo que provocan es una infección. La infección llega a amputar a veces algunos miembros y eso es lo que el enemigo quiere. Pero dice la palabra, y eso es algo que el Señor nos regaló hace muchos años, dice la palabra que el propósito es la prótesis. Entonces Dios a veces va a permitir que muchas personas tal vez necesiten de esa prótesis espiritual que se llama propósito. Entonces su familia, la mía, tiene un propósito, pero es en Cristo que lo vamos a lograr. Entonces creo que es el quinto, ya casi termino, es el eneldo. El eneldo dice que quita para quitar la amargura. Entonces la menta quita todo pecado. Estamos sazonando, acuérdese, estamos sazonando la familia porque necesitamos entender, Cristo viene pronto y como familias tenemos que estar listos. Entonces el eneldo es para quitar la amargura. Entonces cuando sazonemos con eneldo la familia, es porque hay amargura en ella. ¿Habrá amargura en la familia, hermano? ¿Habrá amargura en el matrimonio? ¿No será que nos amargamos? Yo espero que no. Pero hay cosas, ¿qué cosas en su familia le amargan? Fíjese que el eneldo, ¿por qué la amargura? El eneldo dentro de sus propiedades, el eneldo es como el anís, es similar.
Creo que es el mismo. El eneldo se usa para darle un sabor dulce y anisado a los platos. Entonces el eneldo lleva el toque dulce. ¿No será que necesitamos echarle eneldo a la familia para darle el toque dulce? Hermano, por favor, si salimos como familia, si vamos en el carro, no vayamos discutiendo. Hay familias que salen en el carro y parece que van jugando lotería. El perro, el gato, la casa, la escalera, la suegra, perdón, no. Todo, hermano, todo va. No, papi, o no, mami, por ahí, por la derecha. Hermano, qué triste. ¿No será que necesitamos eneldo para dulcificar? Estamos en un lugar, hermano, estamos comiendo y todo el mundo con el celular. Yo me molesto porque hasta aún a nosotros nos pasa. Yo les digo a mi familia, oíme, qué gran plática nos tenemos. Todo el mundo con el celular. Hermano, hemos llegado al descaro. Le hablo de nosotros, que yo a veces le escribo a la pastora del tercer nivel al primero. Mira, ya está el almuerzo. Pero eso es lo que tenemos que evitar. Porque el eneldo nos va a quitar toda amargura. Hermano, qué triste. Hay familias que quizás ya, no sé por qué me he quedado ahí, hermano, pero hay familias que a veces no disfrutan el salir, porque, hermano, se amargan por todo. Los hijos, los papás hicieron su mejor esfuerzo y salen ahí vestidos a su manera y los hijos, no, mami, eso es muy feo. No, papi, eso te queda muy feo. Está bien, pues yo respeto el hecho que hay que guardar el decoro y hay que vestirse de acuerdo a nuestras posibilidades. Pero hay hijos que se amargan, les da vergüenza andar con sus padres. Necesitan eneldo. Miren, muchos de nosotros, hasta cuando ya no tenemos el ser querido, lamentamos el tiempo que no le invertimos. Eneldo. Mateo 23, no voy a reparar mucho ahí porque de ahí vamos a tomar los dos que me faltan o el uno que me falta. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta y del eneldo. Entonces, nosotros necesitamos sacar toda amargura de nosotros, porque el eneldo se usa para endulzar. ¿Y a quién hay que endulzar? El que está amargado. Qué triste es en la casa, hermano, que haya un amargado. Pero qué triste es que todos sean amargados por culpa del amargado. Valga la amargada redundancia. Qué triste, mire, un amargado contamina. Por eso dice la palabra en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hermano, este es el versículo que utilizamos, entre otros, para ser arrebatados. Esa es una condición del arrebatado. Entonces, si usted tiene amargura o hay amargura en su casa, dígale, papito, mamita, mira, quita toda amargura, arreglemos esta situación, porque sin paz y santidad no vamos a ver al Señor. Se va a quedar a la gran tribulación para ahí tirarle piedras si quiere al anticristo. Pero yo no me quiero quedar, ni mi familia tampoco, hermano. Y yo no quiero que usted se quede. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, se acuerda, la sal, la gracia de Dios. La sal, nuestra forma de hablar. Entonces el amargado no habla con gracia. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermano, el amargado, uno lo lleva a San Andrés. Ay, no, yo quería estar allá en Boyacá. Lo lleva allá a Barranquilla. Ay, no, yo quería estar en Medellín. Lo llevan a Estados Unidos, a Miami. No, yo quiero estar en Cortés. Es que me molestan porque yo les digo que Cortés es como Miami. Entonces nunca está conforme. Le dan un plato de comida, yo no quiero eso. Le dicen algo, yo no te dije que me dieras. ¿Para qué me llamas? Qué feo es, hermano, vivir con gente amargada. Los amargados no gozan del favor de Dios, hermano. Ese es un postulado mío. Mirad bien, no sea que alguna. Entonces, el eneldo, hermano, el eneldo nos enseña y hay que echarle eneldo, echémosle eneldo al carácter. Echémosle eneldo en el trabajo, en la familia, en el ministerio. Porque a veces, hermano, nos estamos amargando. ¿No será que mire, si ya no se disfruta el trabajo, se va a amargar? Si ya no se disfruta el ministerio o no me lo disfruto, me puedo amargar. Si ya no se disfruta la iglesia, se va a amargar. Si ya no se disfruta su familia, se va a amargar. ¡Qué barbaridad! Tal vez viene su niño ahí, hermano, si por eso son nuestros hijos. Papi,
¿crees que me puedes regalar una bicicleta? ¡Qué barbaridad! Y vos pensás que es que yo solo abro ahí la caja del banco y el dinero me llega del cielo. Y empezamos, hermano. Y cuando nuestros hijos se van, vemos la bicicleta ahí en la esquina y comenzamos a llorar extrañándolo. Hermano, así somos. Entonces, no deje que la amargura le quite la felicidad. Échele eneldo a la familia. Echémosle eneldo. A cualquier amargura, a cualquier amargado, echémosle eneldo. Echémosle menta, eneldo, saliva del oro, lo que sea, pero cambie, hermano, cambiemos. Cambiemos. Termino acá, hermano, porque ya lo veo serio ahí. El comino. El comino lo necesitamos en la familia para entender que Dios es nuestra prioridad, hermano. Fíjese que tal vez ahí me regalo unos 3 minutos. Tengo exactamente 3 minutos. Mire, necesitamos entender algo, que hay que sazonar la familia. Pero muchos quieren que otros le sazonen la familia. No, es usted esta noche, con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo. Entonces, que Dios, hermano, que Dios nos dé esa visión, que Dios nos dé esa sabiduría para poder, hermano, sazonar nuestra familia. Mire, el comino. Vuelvo a ponerle el mismo versículo, no voy a quedarme mucho ahí porque ya usted lo tiene. Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos, y habéis descuidado lo más importante, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Así sí lo leo porque aquí sí vamos a aplicar ese principio. Estas son las cosas que debéis hacer sin descuidar aquellas. Entonces, ¿qué le estaba diciendo el Señor a los fariseos? Sí, yo veo que diezmas, ofrendas, sí, yo veo que lo haces. Ayudas a la iglesia, sí. Pero tu corazón está lejos de tus acciones. Entonces, el comino nos enseña que cuando necesitamos comino en la familia, y qué rico huele el comino, ¿verdad? Necesitamos comino en la familia, porque puede ser que solo haya apariencia. Que aparentemos una santidad, que aparentemos seguir a Dios y servir a Dios, pero Dios no es nuestra prioridad. Para muchos, hermano, para muchos, y yo espero que usted no esté en esa lista, pero muchos en este tiempo ya Dios no es su prioridad. Hermano, ¿qué vamos a hacer con las casas, carros y todo lo que tenemos si Dios viene hoy? ¿Le van a quedar al lechero ahí? ¿O le van a quedar a quien sea? Al aguatero, al lechero, al carnicero. Le van a quedar a cualquiera. Y nosotros nos olvidamos. Ahora, yo, tranquilo, tranquila, yo no le quiero decir, deje todo y vayámonos allá a una montaña. No, yo no hablo de eso. Pero, dice, y habéis descuidado los preceptos más importantes, dice otra versión. Hay padres que han descuidado lo más importante de la familia. Hay padres que hemos descuidado quizás lo más importante en el matrimonio. Me voy a incluir. Hay familias que han descuidado lo más importante de la familia. Y por estar afanados por muchas cosas que sí son necesarias, pero no son prioritarias. Necesitamos comino para que espiritualmente entendamos qué es lo prioritario, no lo necesario. Sí, que Dios nos bendiga con casas, carros, viajes, bendiciones, que nuestros hijos sean los mejores, que tengan fundaciones, que hagan muchas cosas, que hagamos muchas cosas. Pero hermano, el día que estemos delante de Cristo, todo eso, perdone la expresión, porque lo dice el apóstol Pablo, es basura. El apóstol Pablo dice, todo eso lo he perdido y lo he considerado como basura con tal de ganar a Cristo. ¿Qué le vas a decir al Señor por tu familia cuando estés delante de Él? Hay hijos que se han ido del hogar. Hay hijas que quieren salir del hogar. Están a punto de irse. ¿Sabe por qué? Porque nos falta comino. Que Dios sea nuestra prioridad. Hay que enseñarles a ellos que Él es nuestra prioridad.
La Nueva Biblia de los Hispanos, Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Yo le quiero hablar directo. Mire, hay alguien, no sé, yo percibo esto. Miren, que Dios sea nuestra prioridad no es pasar metido 24 horas en la iglesia. Escúcheme con oídos circuncidados. Que Dios sea nuestra prioridad no es pasar todos los días en la iglesia, es dar frutos. Es que nuestros hijos vean que así como yo digo las cosas en la iglesia, así las vivo. Pero si yo soy una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa, otra cosa en el trabajo y otra cosa en el ministerio, me voy a incluir, entonces necesitamos comín. Yo no puedo decir amar a Dios y odiar al prójimo. Yo no puedo decir que Dios es mi prioridad porque diezmo, ofrendo y ayudo a la iglesia, pero mi corazón está lejos de Él. Apariencia. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Poner a Dios en primer lugar es no poner nuestro razonamiento ni pensamiento, sino que poner el propósito y la voluntad que viene de Él. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu senda. Yo termino aquí, hermano, tal vez me pasé 2 minutos. Y usted a esta altura del partido dirá: pastor, ¿qué hago? Le tengo una noticia. Una noticia que le va a agradar mucho. Isaías 28:26 dice de esta manera. Mire lo que dice Isaías 28:26. Se lo pongo de esta manera. Dice, Dios le enseña cómo debe hacerlo. Entonces, sazonadores espirituales, cocineros, que esta noche el Señor nos ha permitido pararnos en la cocina familiar espiritual y ver nuestra vida, nuestra familia. Dios le enseña cómo debe hacerlo. Sí, pastor, gracias. Entonces, ¿sabe qué le pido? Vamos a orar en este momento. No sabe cómo hacer, Dios le enseña. No sabe cómo echarle sal, cómo condimentar su familia. No sabe cómo espiritualmente sazonar su familia para cambiarle la naturaleza, buscar un equilibrio y tener bendición. Dios le enseña. No sabe, incluso, esto lo aplico en todo, en el mundo secular, Dios nos enseña. Agarre este versículo, póngalo en la pared y dígale: Señor, tú me vas a enseñar. Tú me enseñas. Ahí dice en la palabra. Recuérdele las promesas a Dios con todo respeto. Dios le enseña cómo debe hacerlo. La sazón espiritual en la familia nos enseña que hay que tener sal para cambiar nuestra manera de hablar. Hay que echarle cilantro. Es que esta noche nuestra familia va a salir con un asado y un sancocho quizás, pero rico, hermano. Espiritualmente agradable a Dios. La sal. Pareciera que es el MasterChef cristiano, ¿verdad? La sal para cambiar nuestra manera de hablar. Cambie su manera de hablar. Deje de ser tan negativo, hermano o hermana. Deje de ser tan negativa. Hijos, dejen de ser tan negativos. La sal. El cilantro para entender que la provisión viene de Dios. La harina para morir a nosotros mismos y dar fruto. Nadie que no muere a sí mismo no va a dar fruto. La menta para quitar todo pecado, porque es un antiséptico que quita toda bacteria espiritual. El eneldo para quitar toda amargura, porque el eneldo le da un toque dulce. Y por último, el comino. El comino, porque Dios es nuestra prioridad. El comino, porque lo vimos ahí que los fariseos descuidaron lo principal. Yo termino con esto, hermano, diciéndole a usted, esposo, esposa, usted se unió a esa persona hace muchos años y lo hizo por amor. Ahora, yo no estoy diciendo soporte maltrato, soporte violencia, no, yo no hablo de eso, yo hablo en el buen sentido, y usted tiene sentido común, que es el más común de los sentidos. Pero no descuide lo principal por lo accesorio. Su matrimonio fue lo primero que Dios le dio. Después llegaron sus hijos. Hay familias en donde los hijos ocupan el lugar que debería ocupar la esposa o el esposo.
Hay familias donde los nietos ocupan el lugar que deberían de ocupar sus hijos. Dios nos dio una bendición. No descuide su familia. Cuide su esposa, cuide su esposo. Cuidemos nuestros hijos, cuidemos nuestro matrimonio, cuidemos el trabajo, cuidemos el ministerio, cuidemos lo que Dios nos ha dado. Cuidémonos nosotros, la integridad. Cuidémonos todos. Cristo viene pronto. Estemos en paz y en santidad con todo mundo. Evitemos toda amargura y digámosle: Señor, ya no voy a dejar que estas bacterias espirituales lleguen. Señor, yo te doy gracias por este momento. Te bendigo, Padre. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor, esta noche tú nos has enseñado que tú, Señor, sabes cómo hacer las cosas. Y yo apelo nada más, Señor, a lo que está en tu palabra. Señor, Isaías 28:26 dice que tú, siendo Dios, nos enseñas cómo debemos hacerlo. Señor, espiritualmente, esta noche, proféticamente, Señor, tomamos todos estos sazonadores espirituales y el que necesitemos, aun si no lo necesitemos, Señor, porque no está de más, y lo derramamos proféticamente sobre nuestra vida y sobre nuestra familia. Señor, la sal para cambiar nuestra manera de hablar, el cilantro que es el maná, porque veremos siempre tu provisión, Señor. La harina, Señor, porque la harina es un proceso del trigo para morir a nosotros mismos en ese proceso y dar frutos, que tengamos una familia de frutos, un matrimonio de frutos. La menta, Señor, para quitar todo pecado, porque este es un antiséptico natural que sea erradicado de nuestra familia, de nuestros ancestros, de nuestra vida, todo pecado, Señor, toda lepra, que tal vez incluso hemos sido señalados por eso. Quítalo, Padre, en el nombre de Jesús. El eneldo para quitar toda amargura. Si hay amargura en la casa, amargura en la familia, en el nombre de Jesús, quítala, Padre. Esta noche le echamos eneldo. Espiritualmente, Señor, le echamos eneldo a nuestra familia. Fuera toda amargura. Y por último, Señor, el comino, para tenerte a ti como prioridad. Padre, gracias por este momento. Gracias por las familias. Yo los bendigo. Que en el nombre de Jesús nos enseñes a sazonar, porque así lo dice tu palabra. Tú nos vas a enseñar, porque tú sabes cómo hacerlo. Gracias, Cristo, por morir en la cruz. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que has tocado el corazón de mis hermanos. Sé que hay arrepentimiento, sé que hay perdón, sé que hay reconciliación, sé que hay restauración, sé que hay reivindicación, Señor. Gracias, Cristo. Te bendecimos. Si usted no tiene a Cristo en el corazón, esta es una buena oportunidad. Dice la palabra que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, mire, nadie va a ir al cielo si no es teniendo a Cristo en el corazón. Al cielo no se va por buenas obras. Al cielo no se va nada más que por la sangre de Cristo. Pastor, ¿y cómo hago eso? Es primero reconocer que la vida que llevamos no le agrada a Dios, que somos pecadores, nos arrepentimos y le decimos al Señor que nos perdone y que lo aceptamos. Aceptamos a Cristo en nuestro corazón, porque Cristo murió en una cruz por usted y por mí. Y hoy tenemos vida eterna. Si usted se había alejado del Señor, regrese. ¿No será que necesita sal? ¿No será que necesita harina? ¿No será que necesita cilantro? ¿No será que necesita comino, eneldo? ¿No será que necesita cualquier situación que el Espíritu Santo en esta noche pueda derramar sobre su vida? Si se amargó, perdóneme. Si tal vez yo lo amargué, perdóneme. O lo amargó algún ministro, perdónelo. No vaya a las iglesias viendo hombres, vaya viendo a Jesús. Eso es lo que el Señor necesita. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo. Bendigo a mis hermanos, todas sus aportaciones que llegan al alfolí virtual. Multiplícaselas, Señor, al 100 por 1. Por favor, aquel que esté enfermo, yo te ruego por la recuperación de mi hermano Marcos hasta allá en Nueva York, Señor, que se recupere totalmente.
Tú ya hiciste el milagro en su vida, Señor, bendícelo. Bendice las personas allá en la Unión Americana, Señor, aquí en Centroamérica, en Sudamérica y fuera de lo que es este continente, Señor. A los privados de libertad, aquellos que te necesitamos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Cancelamos todo contraataque del enemigo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Nos vemos para los que estamos aquí en Bogotá. 10 de la mañana, no se olvide. Tenemos Santa Cena ahí en la en la calle 63 con 77A, Barrio Villaluz. Ahí los esperamos. 10 de la mañana. Bendiciones.